Cumbre de mandatarios europeos en París, citados por Emmanuel Macron, y ahí se han reunido todos para abordar pues, la situación geopolítica, mientras no se llega a alcanzar un acuerdo entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Hay avances, pero esos avances, los rusos, Vladimir Putin, como por ejemplo el alto el fuego en ciertos lugares, dicen, bueno, esto que nos levanten las sanciones, si no, no. Claro, Europa responde. ¿Y qué es lo que ha respondido? Que no van a levantar esas sanciones. De hecho, esa ha sido una de las conclusiones, pero también aumentar el apoyo militar a Ucrania. Ya saben que aquí, esta semana, ayer mismo, estaba ese debate monográfico sobre el aumento del gasto de defensa. España, pues nosotros no... Esto, que somos tan pacifistas, que hay gente que lamentablemente no entiende que si la paz ha sido una realidad, muchas veces tiene que ver con la capacidad de disuasión. Es decir, que uno no te ataque porque piensa, hombre, es que voy a tener un costo muy elevado y por eso prefiero no hacerlo. No vaya a ser que esto al final también me acabe destruyendo a mí. Que es lo mismo que ocurre con las armas nucleares. Que dicen, no, es que esto es terrible. Bueno, es una paradoja, pero es cierto. Son las que han permitido este periodo dentro de nuestro mundo, no es la realidad de todo el planeta, que haya paz. Yo te puedo destruir ya, pero yo a ti también. Bueno, pues venga, mejor no hacemos nada. Esto es así. Pues bueno, nosotros vamos a aumentar el gasto, pero no se ha explicado ni nadie ha dicho cómo. No vamos a tocar el estado de bienestar. Bueno, pues esto es muy sencillo. Si vas a gastar más y ese dinero no lo vas a quitar de otras partidas, ¿qué implica? Pues un mayor déficit y, por ende, un mayor endeudamiento público, que es un mayor empobrecimiento. Pero aquí el personal aplaudiendo y a sus cosas. Luego también ha asegurado Emmanuel Macron, esto es quizá lo más relevante, que también han impulsado la iniciativa franco-británica de una fuerza de seguridad o misión de paz en Ucrania para garantizar el alto fuego aéreo, marítimo y sobre las instalaciones energéticas. El presidente francés ha anunciado la disponibilidad de varios países, no ha concretado cuáles, a aportar soldados, tampoco ha dicho cuántos. Claro, esto sería una vez se alcance la paz. Y esto dicen que es una provocación para Vladimir Putin. Y dicen, hombre, no tendría por qué, ¿no? Pero ya saben que aquí es que la propaganda está, la de la Unión Europea, que es que vamos a morir todos, el kit de supervivencia, la política del miedo, que todo esto luego se utilizará con otras cuestiones. Y claro, ellos ya en la pandemia sirvió como simulacro. Y bueno, pues si la sociedad hasta traga con no despedirse de su padre o de su madre, ni de su mujer, ni de sus hijos. Si aceptamos hasta eso, pues imagínense, frente a la muerte inminente de una guerra nuclear, que como mucho kit de 72 horas moriríamos, ¿eh? Lo digo porque es que aquí hay algunos que creen que van a alcanzar la inmortalidad. Hombre, sí, la vida es un regalo, desde luego. Nadie quiere morir, pero es el final que nos espera a todos. O sea que por mucho que llevase la mochilita con la bandera de la Unión Europea, todos acabarían sucumbiendo. Está ese relato propagandístico que sirve para tapar las miserias europeas, las malas decisiones que se han tomado, y decir todo lo que nos pasa es culpa de Putin, que no es cierto. Y luego está también el otro relato propagandístico que nos viene a decir que es que en realidad Putin no quería, que es que cogieron sus tanques y se los metieron en Ucrania, pero él no quería. Oiga, pues si lo que quiere es la paz, ¿por qué le va a importunar qué tiene de malo que haya soldados que simplemente estén presentes para garantizarla? ¿Qué tendría de malo? Si el propósito es la paz, ¿cuál sería el problema? Ah, pues es que a lo mejor ese no es el propósito. Pero bueno, todo esto también nos pilla, que saben, con la guerra, los aranceles. Estados Unidos anuncia nuevos aranceles y Europa, la Unión Europea, mejor dicho, que no hay que confundir con Europa, dice que va a responder, y muy severamente, cuando lo que debería hacer es eliminar absolutamente todos. Pero no, porque al final, ¿quién paga en última instancia esta guerra arancelaria? Pues otra vez el de siempre. El contribuyente, el ciudadano, el que va a comprar y es más caro. Pues así estamos. Esto es lo que está ocurriendo. Pero luego también tenemos, ya saben que muchas veces dicen, joder, qué mal está todo. Bueno,
hay un motivo de esperanza. Sobre todo hay algo que hay que agradecer, que es un puñado de jueces, muy pocos, que están plantando cara a ese proceso lento, porque esto no es como entrar a saltar el Congreso y ya está, de este cambio de régimen, de esa evolución cada vez más constante por parte de Pedro Sánchez y Conde Pumpido. Pues bueno, hay un puñado de jueces que están intentando resistir el asalto. Es lo que nos queda. Y hay que estar muy agradecidos. Pues conseguirán detenerlo o no, esto no lo sabemos, pero sin duda que lo están intentando. Bueno, como saben, el martes estuvo aquí con nosotros Guadalupe Sánchez para contarnos qué es lo que había hecho la Audiencia Provincial de Sevilla, diciendo, oiga, pero ¿cómo que el Tribunal Constitucional nos está diciendo que nosotros no podemos hacer esto? Ah, pues un momento, vamos a preguntarle a Europa. Y Conde Pumpido se ha enfadado. Y dice que no, que esto no, no lo puede hacer. Y la Audiencia Provincial de Sevilla, lejos de echarse atrás, ha decidido plantarle cara. Vamos a saludar ya a Guadalupe Sánchez para que nos lo explique todo. ¿Qué tal, Lupe? ¿Cómo estás? Hola, Jano, muy bien, pues aquí dispuesta a dar la tabarra otra vez a nuestros espectadores con temas legales. Bueno, temas legales, pero que están tan relacionados con lo que nos pasa en España, porque es verdad que somos pesados, insistiendo en la cuestión de Conde Pumpido, del Constitucional. Lo que es increíble es que no insistan los partidos de la oposición y otros medios de comunicación en este asunto. Pero bueno, nosotros hacemos lo que corresponde. Y hay que explicar esto que comentábamos antes. También en esta semana la audiencia de Sevilla no se echa atrás, sino todo lo contrario, le echa un par de narices, ¿no? Efectivamente, así es. Y es un tema muy importante, como bien indicas, porque como estamos comprobando, en los tiempos que corren, con las democracias no se acaba por la vía revolucionaria, sino por la vía de las reformas legislativas y los cambios de régimen por la puerta de atrás y a través del BOE. Así que voy a intentar hacer un esfuerzo para explicar para dummies, es decir, para gente que no tenga ni idea de derecho, qué es lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabemos todos que el Tribunal Constitucional amparó a Chávez, a Griñán y a otros tantos que recurrieron la sentencia del caso ERE, atreviéndose incluso a corregir al Tribunal Supremo, lo que por la mayoría de juristas se interpretó como una extralimitación del propio Tribunal Constitucional. Eso ya lo sabemos. También sabemos, porque se publicó la semana pasada, que la Audiencia Provincial de Sevilla, a la que correspondería, después de haber dictado sentencia el Supremo, dictar una nueva, el Constitucional, dictar una nueva sentencia que se amoldara a las nuevas exigencias de los de Pumpido. Pues bien, pues antes de hacerlo, la Audiencia Provincial de Sevilla ha estimado que, tal y como está redactada la sentencia del Constitucional, aparte de suponer una extralimitación de funciones del propio órgano constitucional, podría contravenir el derecho de la Unión Europea, así que ha preguntado a las partes su opinión sobre la posibilidad de plantear un recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un recurso que se llama cuestión de prejudicialidad, que básicamente consiste en preguntar a la justicia europea si la sentencia de los de Pumpido es conforme o no a una serie de normas europeas relativas o que se refieren a la corrupción en el ámbito financiero, a la malversación, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que ha sucedido después de esto? Que Pumpido se ha enfadado muchísimo. Pues imagínate, él ha sido exfiscal general del Estado con Zapatero, magistrado del Tribunal Constitucional y ahora el presidente, y se encuentra con que un tribunal de provincias pues pone negro sobre blanco nada menos que se ha extralimitado en sus funciones para beneficiar a políticos socialistas que fueron condenados por corrupción y que podría por ello haber contravenido las normas europeas. Así que esto a Pumpido le ha sentado fatal. ¿Y qué es lo que está intentando? Pues argumentar que la Audiencia Provincial de Sevilla está incumpliendo con una sentencia del Tribunal Constitucional. Hay un artículo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que regula los casos de incumplimiento. Acuérdate que se invocó para que se cumpliera por el Parlamento catalán las sentencias del Tribunal Constitucional. Pues bien, está utilizando ese mismo artículo
para reclamar a la Audiencia Provincial de Sevilla el cumplimiento de su sentencia, es decir, exigirle que dicte una nueva sentencia que acoja los argumentos del Constitucional. Y para ello, lo que argumenta Pumpido, o lo que va a argumentar Pumpido, es que no se pueden plantear recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, estas cuestiones prejudiciales a Europa, no se pueden plantear sobre sentencias del Tribunal Constitucional. Sí sobre cualquier otra sentencia que emane del Poder Judicial, pero no sobre las que emanan del Tribunal Constitucional. Que hacerlo, que plantear esta sentencia supone incumplimiento. ¿Por qué? Bueno, porque al plantear estas cuestiones que están previstas en el Tratado Fundacional de la Unión Europea, ojo, que estamos hablando de algo que está previsto en la normativa europea, que los tribunales puedan plantear estas preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se suspende el procedimiento. Es decir, planteando esta pregunta, la Audiencia Provincial de Sevilla lo que hace es parar de tener esa obligación que tiene de dictar una nueva sentencia que refleje lo que le exige el Constitucional. Y Pumpido lo que quiere es que la sentencia se ejecute ya. Así que lo que ha hecho la Audiencia Provincial de Sevilla es, ante la pregunta de Pumpido de cómo se está ejecutando la sentencia del Constitucional, ha respondido: ¿y usted para qué quiere saber eso? Básicamente ha contestado eso. ¿Usted para qué quiere saber cuál es el grado de ejecución o de cumplimiento de la sentencia? Porque saben por dónde va. Va a seguir el camino polaco de intentar multar a los jueces que formulen cuestiones prejudiciales ante la justicia europea para intentar suspender el procedimiento. Esta es la vía polaca, como la llamo yo. Y esto no solo tiene relevancia en el caso ERE, que es muy importante, es que tenemos que preguntarnos también que esta seguramente sea la vía que pretende seguir el Tribunal Supremo si Pumpido para Puigdemont. Es decir, si el Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de Puigdemont y Cía, lo que va a hacer seguramente la Sala Segunda, los de Marchena, es plantear una cuestión prejudicial en Europa. Y eso consigue suspender el procedimiento y que hasta que se resuelva la cuestión prejudicial por Europa, Puigdemont no pueda regresar a España. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué tiene tantísima prisa Pumpido? Porque su mandato en el Tribunal Constitucional expira en este año. Diciembre de este año. Así que espero que la gente lo haya entendido bien, porque esto es muy importante, sobre todo de cara a fundamentar, llegado el momento, una eventual prevaricación por parte de los miembros del Tribunal Constitucional. Yo que os veo todas las noches, el otro día que intervine, ¿fue el lunes cuando intervine? Ya Creo que fue el lunes, sí. Pues, recordar, no estoy seguro, que se fue el lunes o el martes. Había muchos contertulios que decían, bueno, pero es que no podemos esperar que nos salve Europa y la Unión Europea me da igual, pero es que no se trata de que nos salve o nos deje de salvar Europa. Se trata de que en base a la normativa europea, concretamente ese artículo del tratado que establece que los jueces españoles, en este caso, pueden plantear preguntas a Europa y que el planteamiento de esa pregunta suspende el procedimiento, en base a eso se va a poder sustentar, llegado el momento, si Pumpido decide no respetar esta potestad de los prevaricación, se va a poder fundamentar la prevaricación. Entonces yo comprendo y comparto muchas de las críticas que se hacen en Europa, pero aquí, por favor, no. Es decir, tenemos que saber escoger nuestras batallas. Fue el martes. Porque fue el martes, vale, pues tenemos... O sea, que lo que decíamos es que Europa lo máximo que podría hacer sería, digamos, multar a Polonia, pero que la parte es lo que tú acabas de decir. Que eso el Supremo lo puede utilizar como diciendo, oiga, pero ¿cómo no va a estar prevaricando? No lo digo yo. Mire, no, aquí está incumpliendo, claro. Y por cierto, el tema de las multas de Europa, por supuesto que se pagarían porque irían con cargo a nuestros impuestos, pero no es baladí que Europa multe a España por vulnerar la independencia judicial, en la medida en que tenemos que tener en cuenta que creo que este año se acaban los fondos europeos. Es decir, el recorte de dinero
disponible para el gobierno va a ser brutal, que la economía está creciendo a base de deuda y Sí, sí, ficticio, de crecimiento agigantar ficticio. el sector público, que en un año, 2 años, puede que se pueda resolver la cuestión por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se nos imponga una multa, que son multas muy cuantiosas, pues la economía española no está precisamente tan boyante como la polaca, ¿eh? O sea que ojo a eso también. Pero lo más importante es que gracias al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que gracias a las previsiones normativas que conviene y gracias a la jurisprudencia del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha reiterado en numerosas ocasiones, mira, uno que me viene a la cabeza es el caso Melloni, donde, no Meloni, Melloni, donde precisamente fue el propio Tribunal Constitucional el que planteó una pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la primacía del derecho nacional constitucional sobre el derecho europeo. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dijo que no, que la interpretación que pretendían hacer al constitucional resultaba contraria a la normativa europea y que lo que prima sobre el derecho constitucional es la normativa europea. Eso lo dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en base a eso, si Pumpido insiste en multar a los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla, pues no es descartable, de hecho es muy plausible que nos encontremos con una querella, con una querella más muy bien fundamentada, gracias a Europa. Bueno, pues lo contaremos, Lupe, pero esto es el culebrón de nunca acabar. Es un poco culebrón, pero de verdad que hay que entenderlo. A mí me da una envidia tremenda, te lo he comentado más de una vez cuando hablamos y tal por WhatsApp, ver cómo en otros países la gente sale a la calle de manera, además, no esporádica, sino continuada, por cuestiones de calado institucional y de degradación democrática, el Israel de Netanyahu en Turquía, en Serbia y aquí, que somos una democracia mucho más consolidada, bueno, con Israel, pero Israel lo que pasa es pobres, viven en permanente estado de guerra, pero que somos una democracia que se nos presupone más consolidada y de verdad es desesperante ver cómo a la oposición y por ende la sociedad civil no se movilizan, porque no nos engañemos. Aquí la gente se mueve al son de los partidos y si el partido no te saca a la calle, no salimos. Y pues la oposición está a sus cosas, que hay cosas también muy importantes, pero es que esto es un tema importante de primer nivel y yo no sé si es por vagancia, no lo sé, pero no hay... Sí, a veces uno no lo piensa y no sabe muy bien por qué. No sabe por qué no están todo el día con esto, claro. No lo entiendo. Es que sin Pumpido, es que muchos debates no tendrían, vamos, ni lugar. Es que no estaríamos ni hablando de ellos. Así es. Pero bueno, a ver, sala segunda del Supremo. Ahí están nuestras esperanzas, Lupe. Yo sí, yo muchísimas. No, lo digo en serio, totalmente, lo digo en serio. Están demostrando a todos aquellos que decían, pero aquí nadie hace nada, tal. Hombre, pues no queremos que entren con tanques en el Tribunal Constitucional, el que pretenda eso, que lo haga él, evidentemente, pero es innegable que van a llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa del Estado de Derecho y es algo que les tenemos que agradecer, Pues nada, Lupe, lo contaremos y el lunes que viene ya sí. Te vemos Dios mediante, si no pasa nada aquí, ya físicamente. Eso espero. Venga, muchas gracias. Un saludo. Un beso. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Guadalupe Sánchez de un tema que yo comprendo que eran qué aburrimiento, qué rollo, pero es el más importante ahora mismo, sin lugar a dudas. Un conde Pumpido que quiere prevaricar todo lo que pueda hasta que su mandato expire, que es este año, y un puñado de jueces que se resisten a que las sentencias, que es que esto es lo gordo, las redacte Sánchez en Moncloa, que es lo que se está buscando. Nos vamos a saludar ya a Gabriel Albiac.